quería, antes de entregar la palabra en esta noche, hacer resaltar lo que es necesario tener en cuenta en estos tiempos, y ya que vamos a celebrar el tercer año del Ministerio de Jóvenes, de Adolescentes y Jóvenes dentro de nuestra congregación en nuestra ciudad, entender a los papás y a las personas mayores lo importante que nuestros hijos sean instruidos académicamente, familiarmente. Es súper indispensable la formación intelectual. Si usted lee la Biblia y estudia la Biblia, las personas que alcanzaron nivel de líder, de gobierno, usados por Dios, no son personas sin conocimiento intelectual, son personas formadas, pero a un nivel máximo de excelencia. Tengo abierta mi Biblia en el libro de Daniel, y usted va a encontrar de que lo único que nos enseñaron por años, que Daniel, en vez de comer la regia y suculenta comida del rey de aquella época, Nabucodonosor, comía nada más que legumbres. Y lo único que nos enseñaron es eso, y la Biblia no dice solo eso. A Daniel no lo hizo diferente el no comer la comida del rey solamente. El tipo se rompió la cabeza estudiando para ser el mejor entre los mejores. Él no era que porque no comía la comida del rey se comía unas buenas habichuelas, no sé lo que son, pero una espinaca estilo Popeye. Su cabeza, él sabía todas las cosas y se llevaba todos los 10 que tuvo que rendir durante 3 años. No es verdad. No le dan el título a nadie que no estudia. No lo llaman a que sea convocado para dirigir una empresa o gerente de cualquier empresa o ser el director de alguna área de educación o en cualquier área de la vida a una persona que no estudia. No ocurre eso. Jamás ocurrió eso. Nosotros decimos que somos el pueblo especial, el mejor pueblo de Dios, y somos unos burros de 4x3, dijo. No, pero me estoy incluyendo yo. No, ¿para qué vamos a estudiar? ¿Para qué vamos a ir a la escuela? ¿Para qué vamos a mandar a los chicos a la universidad? ¿Para qué los vamos a exigir que aprendan las cosas? No se trata de exigencia, se trata de mentalidad. Porque si no, nunca vamos a ser considerados. ¿A quién le confiaría usted la enfermedad de sus hijos? ¿A un curandero o a un médico? Si está haciendo un curandero, arrepiéntase, cúbrase en la sangre de Cristo y no lo haga más. Vaya a un médico. ¿Usted recibiría una receta mía para que yo le pueda sanar su enfermedad, cualquiera sea? ¿Qué pasaría si yo le haría el pastor Pablo San Felipe me dio la receta para que tome Propranolol 80? ¿Qué va a pasar cuando usted va a la farmacia? ¿Quién es Pablo San Felipe, pastor, que recetando remedio? Pero si lleva la matrícula, la firma de cualquier profesional, usted va a tomar y se va a sanar. ¿Sabe qué es el Propranolol? No tiene ni idea usted. Es un medicamento para la arritmia del corazón y la presión sanguínea y bueno, todas esas cosas. Es algo que inventó alguien que es muy bueno para eso. Pero también oración a cada 6 horas es bueno también. No podemos pensar que vamos a lograr ser personas excelentes o vamos a lograr con solo venir a un culto, orar, no sé, tener una vida consagrada a Dios sin estudiar. Hay que estudiar. Dios quiere muchos Daniel en este mundo. Este mundo necesita mucha gente capacitada. Basta de ese rollo. No, vení que el Señor te va a cambiar la vida. Y hay mucha gente que no sabe qué es el cambio de vida. Antes usted agarraba a cualquier paisano perdido, le decía, venía a entregarte a Cristo, y se venía y se entregaba al Señor con toda su familia, y le hacían caso al pastor ciegamente. Hoy la gente no hace eso. Y el mundo que viene menos.
Y necesitamos decirle por qué tienen que entregar a su vida a Cristo. Y hay doctrinas, hay enseñanza, hay formación académica que nos está demostrando de que eso no es necesario. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a mandar a nuestros hijos a la escuela? No. ¿Los vamos a incentivar? ¿Vamos a hacer? Antes de comenzar la reunión hablaba con el hermano Miguel. Tenemos que generar ámbitos donde como iglesia, como familia, ponernos de acuerdo de que nuestros hijos tienen que tener formación académica, ¿sí o sí? Desde chiquitos y de grandes. Es necesario, muy necesario, porque son las personas que Dios va a usar. ¿Por qué no llamó a otros que eran mejores que Daniel? Y porque la Biblia dice claramente que Daniel fue el mejor entre los mejores. Se llevó todos los diplomas, ganó todas las ecuaciones, supo hacer todo lo que era historia, sabía todo lo que era astronomía, sabía todo lo que era matemática, sabía lo que era política internacional, política local, sabía todo eso, él estudió eso. Y cuando el rey fue a elegir, no eligió cualquier zapallo, eligió el mejor. Y los mejores no se hacen durmiendo hasta las 11. No se hace abandonando los estudios. No es que me levanté con el pie izquierdo, sino que quiero decirles que tenemos que tener un cambio de mente para que haya un cambio de realidad. Si no, no hay cambio. Es imposible. No existe. Escuchaba el otro día que una señora de 92 años o 91 años de la UBA, después de haber vivido toda su vida, haber criado a sus hijos y sus nietos, ella tenía el sueño de ser médica bioquímica. Creo que salió en los informativos. Y la señora se recibió, después de 7 años de estudio, se recibió de bioquímica a los 93, 91 años de edad. Se hizo reconocimiento y todo. ¿Para qué sirve una vieja de 93 años de bioquímica? ¿Pensó? No, tenemos que pensar. Pensemos. ¿Sirve para algo? No, porque se va a morir dentro de 2 días, pum, le agarra, se terminó. Nos quedamos sin una bioquímica, la necesitábamos antes esa bioquímica. ¿O no? ¿Sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A ver, ¿cuántos necesitamos bioquímicos antes jóvenes? No a los 93 años. Es tan genial que estudie a los 93 años y se lleve ese título. Se lo merece porque lo hizo. Pero no es útil. Es útil antes. Dios quiere usar nuestra vida. Queremos ser útiles para Dios. ¿Qué vamos a esperar? ¿Que sea viejo, que nos demos cuenta? ¿Para qué no fui a la escuela? ¿Para qué no estudié? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué no hice lo otro? Nos necesitamos antes, de jovencito, desde pequeño. Daniel justo a tiempo, a los 13 empezó a estudiar, se dedicó, en 4 años hizo la universidad que le lleva a cualquiera aquí 12 años y el tipo fue el mejor. Y fue el mejor en serio, no es que no fue el mejor así nomás. 3 imperios de los más grandes de toda la historia de esta humanidad los manejó Daniel. ¿Casualidad? No hay casualidades, viejo. No existen. Existe dedicación, existe esfuerzo, existe compromiso, existe tener la conciencia. Dios me llamó para ser el mejor. Y el mejor no sale por casualidad. El mejor se prepara, se entrega, se dedica, deja la pavada, deja el Facebook, deja la tontería de andar por ahí paviando, perdiendo horas o dormir hasta las 11 de la mañana, el cohete toda la semana, y se levanta a las 6 de la mañana, se come los libros, hace lo que nadie hace, pero se convierte en el mejor. ¿Cuántos queremos que eso ocurra aquí? Vamos, que todavía. Ahora hay que hacerlo. Ahora hay que hablar con los hijos. Ahora hay que hablar con las hijas y buscar la manera. Es muy caro, pastor. ¿Usted sabe lo que cuesta una universidad? No tengo ni idea. Pero si me preguntan así nomás, vuelo el pájaro, debe ser muy caro. Pero vale la pena. Amén. Vale la pena. Nos compraremos un zapato menos, cambiaremos el televisor cada 200 años, pero tendremos el dinero para pagar la universidad de nuestros hijos. Sí,
Porque muchos queremos universidad para nuestro hijo con la camioneta cero, con el celular de 80 palos, las vacaciones No, se terminaron las vacaciones, se terminaron los celulares, que tendremos ese celular que se le da una manija así, que arranque, pero vamos por el título, ¿o no? Amén. Claro. Anoche un hermano que estábamos charlando hasta la 1 de la mañana me dice: hermano, hay que enseñarle a laburar a nuestros hijos. Ay, si cuesta eso. Parece que es el diablo la pala Gerardi. Claro, no, pero es bueno enseñarles el esfuerzo, el compromiso. Y de chiquitines, ¿eh? No, que cuando sean grandes estamos al horno, no lo hacemos estudiar ni a palo. Tenemos que arrancar de chiquito. Necesito sembrarles esto, hermanos. Creo que es más importante que todo lo que hemos hecho y hacemos cada día es entender, a valorar lo que valen nuestros hijos para este tiempo. Y cuando pensamos y declaramos eso, tenemos que decir: vamos a hacer el esfuerzo, vamos a ponernos de acuerdo. La Biblia enseña de que en la época de Israel había un fondo que se juntaba por 7 años. Léalo. Ahí en Levítico, Números, Deuteronomio. Se juntaba por 7 años dinero en todas las familias de Israel. Era un dinero, se separaba el 7% o el 5%, no recuerdo, parece que el 7% de las ganancias anuales. Y se las llevaban al templo o al lugar de tabernáculo y se depositaba allí ese dinero. El sacerdote, después de 7 años, formaba un banco de préstamos y daba como un cheque, un préstamo, a cada familia para que los hijos sean entrenados y formados en el conocimiento. ¿Por qué? Porque había mucha gente que no podía mandar a los hijos a los grandes rabinatos y las escuelas de aquella época. Se juntaba ese dinero, era un préstamo. ¿Qué hacía Dios? Decía: mira, eso lo vamos a convertir en un paga a Dios. Cuando no lo vas a devolver nunca si conseguís el título de tu hijo. Cuando tu hijo se convierta en un profesional académico, entonces vos no vas a devolver el dinero. Pero si tu hijo no se convierte en un profesional académico, vas a tener que devolver la plata con los intereses. ¿No es genial preparar una cosa así? ¿Cuántos conocen el grupo APES de Villegas? APES. ¿Saben qué es APES? Es un grupo de pocas personas de General Villegas que donan dinero y se lo prestan a los chicos que van a la universidad. Si estudian y se convierten en profesionales, después de profesionales ellos pueden devolver ese dinero. Pero mientras tanto van avanzando, se les da ese dinero con libertad para que crezcan. Genial. Conozco al director de eso, es un gran amigo mío. Me encanta. Gente que piensa en las cosas que realmente vale la pena. Y nosotros decimos que tenemos la mente de Dios, que amamos a Cristo, que queremos lo mejor para este mundo. Y a veces no pensamos en esta cosa. Tenemos que aprender a pensar en esto. Yo necesito aprender esto. Yo tengo que aplicar esto en mi casa. Tengo un hijo. Tengo que hacerlo, estudiar, tengo que convencerlo de que es bueno laburar. Su papá laburó. Necesitamos esas cosas. No es que vago, no es vago. Él se dedica al servicio del Señor las 24 horas del día, más de lo que ustedes se imaginan. Pero no, eso me va a cambiar la perspectiva de que él necesita formación. Necesitamos todo formación. ¿Por qué? Porque hay algo muy bueno que vamos a alcanzar. Porque si no lo hacemos a tiempo, después vamos a hacer como aquella viejita. A los 93 años nos vamos a querer convertir en bioquímicos. Está bueno, sí, pero no va a servir para nada. Que sirva para algo. Les agradezco por escucharme, les agradezco por entender esta pequeña charla. Vamos a insistir en esto en todas las áreas, en cada lugar, y nos vamos a ocupar de encontrar los mecanismos para convertirnos en personas adultas que somos capaces de ayudar a lograr a nuestros hijos objetivos maravillosos al nivel del profeta Daniel. Amén. Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39.
Mateo capítulo 24, versículos 37, 38 y 39. La Biblia nos dice así en Mateo capítulo 24, versículo 37 hasta el 39. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, es lo que dice Jesús. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Amén. Yo quisiera que podamos tener en la pantalla el título de este mensaje para compartir: las señales de advertencia. Jesús está hablando y usando un hecho histórico real, donde Él lo quiere transformar en un mensaje de advertencia para un tiempo futuro donde va a ocurrir. Y Él dice, para que ustedes entiendan y comprendan que están cerca de ese tiempo futuro donde todas las cosas van a llegar a su fin y va a venir el Hijo del Hombre, la aparición de Dios y Cristo Jesús, mostrándole a todo el mundo de que Él es el Hijo de Dios. Va a haber un hecho previo, va a haber una advertencia, va a haber una señal que va a ser como en los días de Noé. Los mismos días que se vivieron en la época de Noé se van a vivir. Es una señal de advertencia. Cuando usted vea en el cartel, ¿usted ha visto las señales de advertencia como son? Son muy llamativas y son muy prácticas para entender qué advertencia nos están transmitiendo. Si usted va a un tablero electrónico, en la tapa del tablero electrónico va a encontrar un cuadradito eléctrico, va a encontrar una palabra, a veces dice atención, peligro de shock eléctrico, van a hablarnos de la cantidad de voltios o vatios que hay en ese lugar y nos están diciendo no te acerques, porque si te acercas o tocas imprudentemente ese lugar, podés recibir una descarga eléctrica. Eso es una señal de advertencia. Cuando vamos por la ruta o trabajamos con otros elementos peligrosos, todos tienen algún tipo de señal de advertencia. ¿Por qué? Porque nos quieren decir, antes que nos pase algo, seamos prudentes y conscientes en la manera de actuar. En realidad Jesús está diciendo eso, antes que vengan esos días y les pase lo mismo que le pasó a aquella gente, yo quisiera que ustedes a tiempo reaccionen y eviten lo que sufrieron aquellos. De alguna manera es una advertencia. Pero las señales de advertencia no siempre son un cartelito, no siempre están dentro de un mensaje de alguien que nos informa de lo que va a venir más adelante. Hay muchas señales de advertencia que convivimos con ellas y muchas veces no prestamos atención. Yo le voy a hablar de las más comunes para que podamos formarnos la idea de lo que Jesús en esta noche nos quiere hablar acerca de las señales de advertencia. La fiebre en el cuerpo de cualquier persona, sentirse con fiebre corporal, es una señal de advertencia. No cualquiera tiene fiebre, no todo el tiempo vivimos con fiebre. En momentos especiales, inesperados, pero seguro que si hay fiebre, algo no anda bien en el cuerpo. Esa fiebre nos está advirtiendo, nos está sabiendo por nos está haciendo saber por anticipado de que tenemos que prestarle atención. El nene está con fiebre, ¿y qué hacemos? Déjalo ahí. No hacemos eso. Es una señal de advertencia para el papá de que el niño o la niña está a punto de sufrir alguna circunstancia en su salud. Entonces, ¿qué hacemos? Corremos al médico. ¿Por qué? Porque la fiebre nos hace reaccionar a tiempo. Si nuestro cuerpo no reaccionara con fiebre corporal, es lo más probable que muramos sin saber por qué. Después de una autopsia, eso sí, mira, si hubiera tenido fiebre, hubiéramos ahorrado de que estaba infectado por algún virus, por alguna bacteria, o etcétera, etcétera.
Entonces, las descomposturas físicas imprevistas, los mareos, los desmayos, lo que llamamos descompostura, me siento descompuesto, todo es una señal de advertencia. Son señales de advertencias. Pero también hay reacciones en nuestra vida que a veces no aceptamos que fueran señales de advertencias. Y son nuestras reacciones emocionales. Nuestras emociones son muy variadas, con distintas intensidades, y somos muy reactivos. Pero, según nuestro carácter y nuestra forma de vivir, hay reacciones emocionales que van fuera de lo normal. Y también son señales de advertencia. Tendríamos que considerar que nuestras reacciones fuera de lo normal, agresivas, violentas, sin motivo aparente, son señales de advertencia. Los cambios emocionales sin motivo son señales de advertencia, aunque muchos de ellos los queremos justificar. ¿Por qué? Y estamos andando mal. No, es que ando mal, perdóname, me sentía mal. Es una forma buena de reaccionar. Creo que es inteligente reaccionar así. Pero tenemos que a tiempo reaccionar antes de cometer un daño más grave. ¿Y cuál? Es pedir ayuda y confiar en la ayuda de personas que están capacitadas para ayudarnos en los problemas emocionales. Pero también hay otras que son señales de advertencia y que muchas veces no las tomamos como tales. ¿Cuáles son? Las cartas documento, las intimaciones bancarias. Sí, esa es una señal de advertencia. Estás administrando mal tu dinero. Si tenés cuentas, tenés juicios, algo está pasando. Son señales de advertencia que tendríamos que considerar. Citaciones en la policía. No, yo nunca hice nada. La aparición de discusiones, peleas, gritos, maltrato en el seno del matrimonio y en el seno de la familia son señales de advertencia. Estamos a tiempo para reaccionar. Son carteles que tenemos. Si seguimos sin cambiar, si no tomamos el recaudo necesario, vamos a sufrir el daño. Y el daño va a ser impredecible de grande y peligroso. Hay otras señales de advertencia que tienen que ver con nuestra parte secreta de nosotros. Hay una de las cosas que no queremos descubrir, que tenemos partes íntimas, secretas, que manejamos nosotros solos y que nadie queremos que las conozcan. Y son las que tratamos de esconder, somos las que tratamos con nuestro disimulo personal, vestidas de aparente alegría y sonrisa. Muchas veces queremos esconder problemas que tenemos en nuestro interior, en nuestra mente. El sentir placer y atracción creciente y ansiedad por lo mórbido. Muchos miran películas de terror. No quiero que levante la mano los que miran películas de terror. Pero eso es una señal de advertencia. El 99,9% de todas las películas de terror que se hacen bajo cultos satánicos. Son satanistas los actores y el 99% deja una huella en la mente y en el corazón de las personas que la miran. Y en el 99% de los casos, en el momento más difícil de la vida, aparecen las mismas reacciones de todo lo que se les sembró en la mente, solo por mirar películas de terror. Una mente con problemas, pornografía, lo sanguinario. Hay mucha gente que le gusta ver cómo cortan las tripas, los zombies, toda esa tontera. El zombie 15, el zombie 20, siempre la misma porquería. Pero la consumen y ponen a los nenitos ahí que terminan turbados y después ven cosas, escuchan ruido. Porque es un tarado, dicen los padres. Y están horas mirando esas cosas.
Y muchos creen que porque son mayores de 18 años, la pornografía no les va a hacer daño, les arruina, les pudre la cabeza. Y después tienen actitudes perversas, en secreto, que no quieren que nadie se entere de que son atraídos por la pornografía. Después te los ve grandes señores, grandes ministros. Me llevé una sorpresa. Se hizo un estudio que duró 5 años dentro de las iglesias evangélicas pentecostales. Se hizo un estudio real, científico, a nivel mundial, de todas las iglesias pentecostales, que se supone que son las mejores, las más fuertes. El 70% de las iglesias, escuche bien, el 70% de las iglesias, los ministros tenían problemas con la pornografía. El 90% de los ministros de ese 70%, el 90% no quería reconocer que tenía problemas de alcoholismo. O que participaba en secreto en altas horas de la noche, escondido en su celular, participando de escenas mórbidas y sanguinarias. No, en la iglesia evangélica esas cosas no hay. Ojalá fuera cierto. No, pero una persona que está consagrada al Señor y sirve al Señor no mira pornografía, no debería. No es que no mira, no debería. No, si a mí eso no me hace mal. Matrimonios que miran escenas pornográficas para excitarse antes de tener sexo. Eso no pasa acá, pastor. Dios quiera que no. ¿De eso nos vino a hablar? Sí. Porque eso tiene consecuencias que si no las cortamos a tiempo, antes vamos a ir a parar a los caños. El ocultarse, el esconderse, el aislarse, el sentirse marginado, rechazado por todos lados, o el tener siempre una excusa razonable para no asumir compromisos en el servicio de Dios. La razón principal es la envidia. No, yo no soy envidioso. No deberíamos ser envidiosos. Pero la envidia, hay un versículo dice, ante ciertas cosas podemos resistirnos, pero ante la envidia, ¿quién se resistirá? Son señales de advertencia. Tenemos actitudes a veces que las queremos hacer humildes, queremos reconocer, y no, yo todavía no estoy preparado. No, porque me da vergüenza. Y no, veníamos bien, pero sentimos del Señor de que teníamos que dejar de servir. Envidia. La envidia produce esos pensamientos. No estoy inventando nada, sino que son señales de advertencia. Volvamos un poquito al relato que leímos de Mateo. Nosotros tenemos que pensar como pensaba Jesús. Jesús estaba tratando de contar aquella historia o incluirla en sus señales de advertencia como un hecho concluyente para que veamos el comportamiento que tenía aquella gente y que pereció. Y si tuviéramos que hacer como un trabajo forense para saber por qué murieron tantos y solo se salvó Noé, nuestra mente religiosa nos dice, no, Noé se salvó porque él fue obediente al Señor, tenía mucha fe. Dicen partes de la Biblia que fue así. Pero Noé tenía una mentalidad muy clara. No era un tipo que sabía lo que había que hacer. Más allá de la realidad que vivía, en ningún lado de la Biblia se nos dice que Noé fuera una persona burlada. Te van a encontrar que de Noé fue un pregonero del Evangelio, pero nadie le creyó. Pero no dice la Biblia en ningún lado de que la gente se burlaba de él. Usted no lo va a encontrar a eso.
Y me llamó la atención que Jesús diga, versículo 39, si usted lo tiene allí, dice, aquella gente no entendieron lo que hacía Noé, no entendieron lo que hablaba Noé, no lo entendían. Y es muy probable que los que estamos aquí, que hayan escuchado desde el principio hasta aquí lo que acabo de decir, es decir, no entiendo por qué el pastor habla de esas cosas. Lo mismo que le pasaba a aquella gente. Eso es un indicio o una evidencia clara de que nuestras mentes no están preparadas para entender realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas con las señales de advertencia. Porque no podemos convivir con cosas que no le agradan a Dios creyendo que no pasa nada más adelante. Si yo tengo problemas de envidia y estoy actuando con envidia, es urgente que sea liberado de la envidia. Cantábamos en la canción que más nos entusiasmó esta noche, donde dice, algo Dios bueno va a hacer en esta noche, o viene algo bueno, o algo así era el mensaje, vienen cosas buenas y estoy seguro que viene un rompimiento de Dios, nos entusiasmamos tanto, y son de esas cosas las que nos está hablando el Señor. No le está hablando a las paredes, no está hablando a la gente de la China porque no nos están escuchando, está hablando a nosotros. Y en esa cosa que nos está hablando, Él está diciendo, mira, yo te voy a advertir de las cosas peligrosas que hay para el fin de los tiempos. Y que son las que hicieron que las mismas personas de aquel tiempo de Noé no pudieran librarse del gran juicio que había que venir sobre la tierra, que era el diluvio. ¿De qué trataba el diluvio? De una cosa muy simple, de algo que nunca había ocurrido. Nunca había ocurrido. Si nosotros nunca hubiéramos visto sobre la tierra lo que es una tormenta, lo que es una inundación, lo que es llover, si alguien nos viniera a hablar de eso, es algo que nos diríamos, no, eso no puede ocurrir si nunca ocurrió, no hay manera de que ocurra. Pero alguien viene e insiste, sí va a ocurrir porque Dios dijo que va a ocurrir. No, si la Biblia no dice eso. No había Biblia en aquella época. Pero lo que quiero decir es que la gente no quiso entender algo que Dios había dicho que iba a suceder. Como nunca había ocurrido eso, nadie pensó que podía ocurrir en algún momento. Pero llegó el momento, Dios cumplió su palabra y ocurrió lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Vino el diluvio. La señal de advertencia duró más de 120 años y hubo más de varios millones de personas que no le creyeron a Noé. Noé convenció a su esposa, pudo enseñarle a sus hijos y sus hijos convencieron a sus esposas para ser librados del diluvio y fueron librados del diluvio. En los postreros tiempos, dice Dios, antes del final de los siglos, la gente se va a comportar de la misma manera que la época de esa gente. ¿Qué era? No va a creer. No va a querer creer. ¿Qué es lo que no va a querer creer? ¿De que Dios viene a buscar a su iglesia? No, la gente está esperando que un suceso increíble, que en algún momento suceda, y saben que es la venida de Cristo Jesús. Lo sabe más la gente que está afuera que los que estamos aquí dentro de este recinto, se lo puedo asegurar. Los gobiernos de este mundo saben que algo va a ocurrir. No serán estos días o dentro de pocos años. En la última reunión del grupo de los 20 que se conoce, que en noviembre se va a hacer en nuestro país, los 20 países más poderosos del mundo saben que la economía de este mundo está a punto de colapsar. No vamos a pasar de más de 25 años, no vamos a llegar. Algo va a ocurrir, algo que se va a salir fuera del control de la humanidad. Lo saben, están estudiando la manera como evitarlo. ¿Cuál es la cuestión que encontraron? Que se va a cumplir lo que la Biblia dice. Ellos saben eso. Lo están diciendo ellos, no lo estoy diciendo yo. Ustedes lean la noticia y lo va a encontrar. Saben que no va a pasar más de ese tiempo. 20, 25 años a máximo, algo, una catástrofe a nivel mundial, todo el mundo va a estar involucrado. ¿Será la venida de Cristo? Probablemente sí. Es una advertencia. ¿Cristo puede venir esta noche? Sí, también.
Pero yo no estoy hablando de la venida de Cristo, yo estoy hablando de la actitud de la gente. No entendieron hasta que vino el diluvio. Como en los días antes de Noé, así va a ser los días. No, la gente no entendía. No entiendo lo que habla el pastor. No entiendo. ¿Será verdad que no entiendo? ¿Será verdad que no entiendo? ¿Será verdad que estamos cerca a las puertas de la venida del Hijo de Dios? No van a hacer caso a las señales de advertencia. No hicieron caso cuando vieron que se venía la tormenta, cuando Noé trabajaba. Nadie le hizo caso en nada a Noé, solamente su familia. Voy a cerrar este mensaje con algunas preguntas. ¿Será necesario que pensemos claramente y entendamos de que la desobediencia es pecado? Yo le obedezco a Dios, no obedezco al hombre. Es una de las cosas, ¿no? No, a mí si no me habla el Señor, yo siento del Señor y va en contra de los principios que Dios ha establecido. Esas son todas mentiras que usamos para esconder cosas ocultas que Dios nos está advirtiendo que tenemos que empezar a dejar ya en esta noche. Perdónenme que estoy acomodando mi reloj. Necesitamos ya entender que hay cosas que tenemos que desprendernos urgente para evitar la sorpresa de que de pronto suene la trompeta de Cristo Jesús y nos lleve a la eternidad. Voy a usar el mismo argumento. Recién cantábamos, es bueno, algo bueno, viene un rompimiento de Dios. ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Qué es un rompimiento de Dios? ¿Qué es lo que se rompe? Se rompe el techo, se rompen las paredes. ¿Qué es lo que se rompe? Se rompen las ataduras y ligaduras espirituales que el diablo teje en nuestra mente y en nuestro corazón para aceptar que lo que Dios dice, estamos a tiempos de hacerlo. Un cartel de advertencia está hecho y puesto a una distancia previa antes de que suframos el daño. Eso nos da un tiempo de considerar, actuar correctamente y evitar el peligro. Tenemos que entender que el mundo que vivimos nos influencia en nuestra manera de actuar. Y no podemos decir que no es bueno ser liberado de eso. A veces sentimos que la liberación solo es para las personas endemoniadas, pero a veces necesitamos más liberación que un endemoniado. Y no lo tomamos como una señal de advertencia. Tengo 3 preguntas y quiero que sepan que son 3 palabras de advertencia para nosotros en esta noche. Yo estoy en estas 3, de estas 3. ¿Es más importante complacer nuestros propios deseos y nuestros propios propósitos o complacer la voluntad de Dios? ¿Qué es más importante para nosotros hoy? Yo me siento bien así como estoy. ¿Es el propósito de Dios? ¿Estás en el propósito de Dios como te sentís? Porque puede ser una señal de advertencia para esta noche para que cambies de actitud y empieces a actuar en el propósito de Dios. Porque crees que estás bien,
como nadie lo sabe, como nadie te ve, como te sentís bien. ¿Sabe que Noé no se sintió con ganas de hacer un arca? Él no tenía en sus proyectos dedicar casi toda o gran parte de su vida. Vivió 500 años, de 500 años 120 se dedicó a hacer un arca y a proclamar de que venía un diluvio. Parte de su vida no era su propósito, pero era el propósito de Dios. Invirtió gran parte de su vida en hacer lo que Dios le mandó a hacer. Dios no le preguntó, ¿te gustaría hacer un arca? ¿Qué te parece? Un lindo proyecto, meter los bicharracos ahí, que vos tengas una historia después. Dios no le dijo eso. Noé fue inteligente, dijo, si Dios lo dice, yo lo hago. Si ese es el propósito de Dios para mi vida, me comprometo en hacerlo, voy para adelante. Pero a veces nos sentimos más complacidos que en lo que hacemos, porque lo hacemos porque nos gusta, porque la gente habla bien de nosotros, o para que la gente crea que somos grandes personas, en vez de hacer el propósito de Dios. ¿Estaremos dispuestos a dejar nuestras complacencias y deseos y propósitos para complacer la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Porque si lo hacemos, cuando venga Cristo en el momento menos esperado, vamos a ser llevados por Él. La segunda cosa, ¿en qué nos deleitamos más? ¿En el tiempo que pasamos lejos de la casa de Dios o en el tiempo que estamos cerca de la casa de Dios? Mientras estábamos ahí, pensaba en ciertas cosas que es muy común a nosotros, que nos ocurren. Sí, es hermosa la presencia de Dios. Sentimos una pasión por la presencia de Dios. En nuestra casa tenemos el mismo placer que sentimos aquí de la presencia de Dios. Tenemos esa pasión de doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, te amo. Porque si lo tenemos solo acá y no en casa, esa es una señal de advertencia. Es más importante que ocurra en casa que antes de que ocurra acá adentro. Porque el Señor lo va a tomar como una hipocresía el acto acá y que no hacemos en casa. Para Dios es más importante que le adoremos en la intimidad, donde nadie nos ve, donde nadie nos conoce, donde nadie nos escucha. Ahí nos quiere escuchar el Señor y siente placer de nosotros. Lo que hacemos acá juntos le encanta también, porque lo hacemos primero en casa. Pero si no lo estamos haciendo en casa, es hora de cambiar de actitud. Estamos a tiempo. Es una señal de advertencia. Tercera advertencia. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, tengo escrito en el cuaderno, pues te lo puedes revisar. La tercera advertencia, insiste el Señor en esta noche, de que tenemos un serio problema con los deleites y fantasías sexuales secretas que muchos están viviendo. Es una señal de advertencia. Acá adentro, no sé, yo no soy el Espíritu de Dios, soy simple el vocero de Dios. Dios ve que hay más placer en ocuparse en horas del Facebook, del chusmerío del mundo, de las cosas perversas que el mundo comparte, que horas con la Biblia abierta y orando por sí mismo, por gracia de Dios, para ser librado de esa perversión. 2, 3, 4 de la mañana en algunos casos, con los grupos de amigos, compartiendo fantasías sexuales con desconocidos. Son señales de advertencia. Esto es lo que le pasaba en la época de Noé. Cuando dice la Biblia aquí que estaban comiendo y bebiendo, no es malo comer y beber. Lo malo era como lo hacían ellos. Preferían disfrutar el placer
desmedido, mórbido, pervertido, antes de tener un tiempo de consideración para que Dios cambie su juicio sobre la tierra. Prefirieron, cuando dice casándose, no es malo casarse. Y dando en casamiento tampoco es malo permitir que nuestros hijos se casen. Pero en este caso lo hacían por deporte, para tener sexo gratis. Sí, es así. En la iglesia evangélica se hablan de estas cosas, son necesarias, hermanos. Porque el mundo real que está afuera lo hace de la misma manera. Y Dios quiere mostrar una diferencia clara entre el que le sirve y no le sirve, entre el que está cerca. Versículo 40, y estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 41, dos mujeres estarán moliendo en el molino, una será dejada y la otra será tomada. Y aquellos hombres dijeron, Señor, ¿quiénes van a ser? Y van a ser los que creyeron en las señales de advertencia. Hay algunas cosas que se han salido del lugar y que están corriendo el riesgo de causar graves problemas a poco tiempo, a corto plazo. En el grupo del redil de la iglesia puse como advertencia, porque Dios estaba trabajando conmigo con esta palabra, sobre el maltrato en las familias y los actos de ira y de violencia en las relaciones matrimoniales. Si eso está ocurriendo, son señales de advertencia. Porque si eso no cambia, puede haber consecuencias serias y graves en el seno del matrimonio, en el seno de la familia, que serán impredecibles por muchos años. Y la sorpresa será que cuando uno se ha tomado y el otro dejado, decir, ¿por qué no me llevó a mí si yo era buena persona? No, pero si yo servía al Señor mucho, vamos a entrar, pero Señor, hacíamos milagros. Sí, dice, pero no te conozco. Si no estás haciendo lo que Dios dijo que es necesario que hagas al estilo de Noé, si no estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer en su palabra, es una señal de advertencia en esta noche para que pongamos las cosas en su lugar.